Josefina Ah, Agueno, mira vos, qué bueno. quien presentó ayer la imputación. Doctora, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo está, doctora? Hola, buen día, ¿cómo están? Eh, sí, hola. Sí, te Hola, estamos sí. escuchando ya, doctora. Ah, lo escucho muy lejos nada más. Sí, Ya, Sí, y ahí, ¿cómo están? doctora, Buen día. vamos a mejorar. ahí escuchás mejor, doctora. Ahí los escucho un poquito mejor. Te estamos molestando por la imputación que presentaste ayer contra el actuario judicial y contra el abogado Julio Godoy Ayala, puede ser. Sí, así mismo es, Pablo. ¿Y qué hechos punibles le atribuiste tanto al funcionario como al profesional del derecho, doctora? Sí, bueno, con relación al funcionario judicial, al actuario, producción inmediata de documentos públicos, contenido falso, y el mismo tipo penal para el abogado, y a más de eso al abogado, el uso de documentos públicos, contenido falso. Esta es una denuncia que ingresó en la unidad en la cual representantes de una firma denunciaban al actuario, al abogado y a quienes pudieran tener responsabilidad por haber justamente consignado en un documento o elaborado un documento de contenido falso, que es la presentación de un escrito por parte del abogado y la consignación por parte del funcionario judicial de un horario que no correspondía al realmente en el que se había presentado. En base a esto, una de las primeras diligencias que se realizó fue la obtención de las imágenes del circuito cerrado del tribunal de la circunscripción de Boquerón, donde se encuentra asentado el tribunal de apelación multifuero de esa ciudad, y bueno, donde presta servicio este funcionario, donde se tramita este juicio y donde habría presentado el abogado este escrito, ¿verdad? Este recurso que interpuso en el marco de la tramitación de este juicio civil. Y de esas imágenes que después fueron sometidas a un análisis por parte de un funcionario del laboratorio forense, a efecto de que pueda hacer una secuencia de las actividades y de las personas que estuvieron presentes ese día en el tribunal, es que para el Ministerio Público en principio existe la sospecha que efectivamente ese documento, tal como se consignó y tal como se agregó al expediente judicial, no se presentó en la fecha, no se presentó en la hora que está consignado en el mismo, en el cargo de recepción del mismo, que fue refrendado por el actuario judicial. Exacto. Y esa constancia falsa que se dejó en el documento, o sea, el documento tendría que haberse presentado antes de las 9 de la mañana, doctora, ¿verdad? Asimismo, había una fecha límite de presentación en su caso, ¿verdad? En su caso digo porque realmente de hecho lo que fue recurrido hasta es discutible civilmente, pero independientemente, el recurso se interpone, se tendría que haber interpuesto hasta las 9 de la mañana. Y el Ministerio Público, de lo que obtuvo de las imágenes del circuito cerrado de ese lugar, tiene que el profesional se presenta por primera vez ese día a las 10:21 aproximadamente de la mañana, y el documento se elabora ya a final del mediodía. Además de eso, se tiene que hay un profesional que estaba representando a esta firma y se encontraba controlando también el expediente judicial, y había verificado en ese horario la existencia o no de alguna presentación y no existía la misma. Sin embargo, y lo hace nuevamente a finales de la mañana, no encuentra tampoco ninguna presentación, y al día siguiente, cuando vuelve a verificar, encuentra que efectivamente se agregó un documento con un horario en el que él ya había verificado y no estaba ese documento. Todo eso es lo que llevó finalmente también a que ellos formulen la denuncia. Exacto. Y bueno, entonces
Pero acá, doctora, el hecho atendiendo, o sea, el hecho si se escucha así y no sé, para la gente que no entiende, el hecho es grave, se supone porque se habla de una constancia falsa de parte de un funcionario público, ¿verdad? La verdad que sí, es grave por el hecho y por la responsabilidad del funcionario. Mm. Es decir, el funcionario y el actuario judicial tiene una responsabilidad que es otorgada Superlativa. desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil y desde el punto de vista administrativo, inclusive por el Código de Organización Judicial elaborece ciertas obligaciones y responsabilidades que él mismo tiene que cumplir, ¿verdad? Él da una fe finalmente al elaborar ese documento, que es el cargo de recepción, de que ese documento se recibió un día determinado, a una hora determinada, e inclusive muchas veces con otras documentaciones que van acompañando. Es decir, su responsabilidad va más allá de consignar en un cargo nada más cierto contenido de información, sino que muchas veces ese documento que se produce, que es el cargo propiamente, tiene efectos contra terceros. Es decir, otras personas podrían verse afectadas por el hecho de que no consignen lo que realmente corresponde. Sí, es muy grave, es muy grave. Entonces se complica Realmente sí. sí, se complica la situación porque creo que el código establece, si esto se llega a acusar y va a juicio oral, no sé, hay que interpretar muy bien porque en los casos graves parece que el código habla de una pena de hasta 10 años de cárcel, si no me equivoco. Sí, O sea, es grave el hecho. Sí, es muy grave. Comparo yo esto, Marcos, ¿por qué? Porque en estos días, ¿sabes? Que se publicó y me pareció muy plausible la decisión de la Corte, doctora, de suspenderle a un ujier que también había dejado una constancia falsa de una notificación por el enorme perjuicio que puede causar a la otra parte en el proceso. Claro, muchas veces uno de repente minimiza y hasta lo quiere hacer ver quizás como un error material. Y en realidad, y vuelvo a reiterar, es minimizar nomás la actuación, porque finalmente aquí no se trata solo de ese error que se pudo haber consignado, sino de lo que implica la responsabilidad que tienen estos funcionarios en cuanto no solamente a su actividad, sino en lo que su actividad pueda afectar a un tercero y a un operador de justicia inclusive, porque uno también tiene que ponerse del lado del abogado, del otro abogado, ¿verdad? De las otras partes que se ven perjudicadas por una actuación de este tipo, ¿verdad? Por parte de funcionarios. Son ellos los que deberían de tener un resguardo y ser celosos de su trabajo y no caer en este tipo de situaciones, ¿verdad? sí, doctora, nosotros generalmente acá queremos que los teleoyentes entiendan un poquito por qué se toma este tipo de decisiones de imputación y mucho también queremos que los teleoyentes entiendan por qué los jueces toman la decisión muchas veces de condenar a las personas y tratamos de explicar un poco qué es lo que significan los bienes jurídicos que tutelan esas normas y los bienes jurídicos que transgreden este tipo de acciones. Y aparte de transgredir un poco la prueba documental, en realidad transgrede otros bienes jurídicos, o sea, derechos de terceras personas que se ven conculcadas así en la posibilidad de salir victorioso en una contienda jurídica normal y legal, ¿verdad? Porque realmente la posición del actuario judicial dentro de un juzgado es de superlativa responsabilidad. Así mismo es. A ver, es decir, que si él no toma los recaudos suficientes para explicarle en forma sumamente sencilla a cualquier oyente, es ambos estamos luchando cada uno por sus derechos. Tiene que haber una persona imparcial que tiene que corroborar nomás quién tiene razón, y es como que estamos jugando con un enemigo adentro cuando alguien va a salir perjudicado porque toma posición por una de las partes. Que realmente. Y doctora, yo tengo una consulta. ¿Y el artículo que habla de la producción mediata no cabría para el abogado?
Mira, en este caso en particular podría, pero ahora con los indicios, con los elementos que yo obtuve en el marco de esta investigación data de junio. Sí, sí, La denuncia fue, creo, si mal no recuerdo, finales de junio, no quiero mentirte, el hecho es el 3 de junio, y de lo que se pudo obtener, digo de lo que se puede obtener porque estamos en una situación muy particular que se dificulta de repente la realización de las investigaciones por todo lo que implica la pandemia y los retrasos, ¿verdad? Entonces, con lo que se obtuvo a la fecha, para mí la conducta que le atribuye en principio al abogado es la de producción inmediata en calidad de instigador. instigador, sí. Eso no implica que eso no se pueda modificar, ¿verdad? Es decir, puedo modificarlo como pueden darse otras circunstancias que puedan inclusive hacer surgir que existan otros responsables. Es decir, eso ustedes saben que cuando uno inicia una investigación, recién y se formula una imputación, son los datos que hagan a la sospecha inicial. Sí. Eso puede aumentar y puede modificar la situación del inicio, ¿verdad? Sí, la situación que uno tenía para tipificar al inicio de una investigación, claro. Por eso hablamos con una fiscal hace poco y nos decía, realmente nosotros imputamos por los hechos, no por la tipificación. Así mismo, es que es así. Doctora, Es y justo vos hablaste que está comenzando recién la investigación y eso puede ir variando y pueden aparecer incluso más personas. Justo antes de conversar contigo, acá con Marco nos estábamos preguntando, ¿y será que el actuario hizo solo, verdad? ¿O recibió alguna orden? Porque nosotros desconocemos lo que vos puedas tener dentro de tu investigación, ¿verdad? Entonces, como público, nomás viendo desde afuera, nos hicimos esa pregunta y tenemos esa interrogante, ¿verdad? Solo el actuario se le ocurrió adulterarle y en la filmación no aparece tampoco que Godoy le haya dado plata. Entonces nos preguntamos un poco con Marcos, o sea, ¿esta investigación descarta la participación de otras personas o en cualquier momento pueden ser incluidas más personas en el transcurso del proceso, doctora? Bueno, y justamente por eso yo les decía, Carlos, ¿verdad?, que en principio las responsabilidades o las personas que tendrían algún grado de participación en esto es el actuario y el abogado. Ahora, hay una serie de información que fue recabada, porque esta no fue es decir, el circuito cerrado solamente es uno de los elementos que fueron recabados como información durante la etapa de inicio de la investigación. También se solicitó informes a las telefonías, también se solicitó informes a varias dependencias del Estado, ¿verdad? Entre ellas al Poder Judicial propiamente, también al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por la movilidad, y son un cúmulo de información que todavía tiene que ser analizada y que inclusive del análisis de la misma pueden surgir otros elementos más que, a ver, no se puede descartar nunca de que pueda existir la responsabilidad o que pueda existir la participación de otras personas. Puede darse como puede no darse. Es decir, lo que no podemos es decir nos cerramos y creemos que con esto ya está culminada esta etapa de investigación. No, se va a seguir analizando y a tu pregunta, puede haber otras personas que tengan algún grado de participación. Sí, efectivamente puede haber. ¿Qué informes, por ejemplo, se solicitó al Poder Judicial, doctora? En el Poder Judicial se solicitó informes con relación a las personas que se encuentran asignadas en el tribunal de la circunscripción de Boquerón. Se pidió el legajo, se pidió la situación propiamente administrativa, ¿verdad? Si han tenido o no han tenido algún grado de algún sumario administrativo, todo lo que hace a su calidad de funcionarios dentro del Poder Judicial. Y también informes con respecto a los números de teléfono de estas personas que conformarían esa Cámara de Apelaciones.
Normalmente se pide, sí, normalmente se pide las llamadas de entrante, saliente, las antenas, inclusive de ubicación de las personas. Y uno cuando obtiene esa información, de ahí también surgen otros datos, porque lógicamente hay, al realizarse un análisis de las llamadas, e inclusive de los mensajes, bueno, pueden haber otros datos que puedan surgir, ¿verdad? Doctora, ¿el actuario ya declaró o no? No, no. O no, o sea, no le No, convocaste la todavía, vos lo imputación todavía no le convoqué, Ah, excelente. Excelente. ¿Y el abogado tampoco entonces? tampoco, Tampoco. Eso es presenté una la opción, imputación ¿verdad? O y sea, luego les voy a convocar. eso es una opción que ustedes tienen. A veces se les convoca antes a una indagatoria y después se le imputa. En este caso, vos por el circuito cerrado, entonces es el elemento principal en este caso que te llevó a la imputación del funcionario y del abogado. Sí, es uno de los elementos más significativos. ¿Qué medidas se solicitaron? Esa parte no he visto yo. Las medidas que se solicitaron fueron la de comparecencia mensual, la fijación de un domicilio y una caución real. Estamos hablando de un delito, entonces da esa opción. ¿Medida alternativa entonces? Sí, alternativa. Perfecto. Doctora, vos estás en la unidad antilavado, ¿verdad? Fiscal antilavado sos. Sí, yo estoy en la unidad de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sí, en ese sentido te quiero preguntar, ¿la investigación a Dalia López o otra gente ahí queda bajo la unidad tuya? No. Ah, ¿y hay otra unidad o no? Antilavado. Sí, hay una resolución que fue dictada por la Fiscal General del Estado en la que a otras unidades, que son algunas especializadas y otras no, se les asignó la competencia de poder realizar investigaciones de lavado. Es decir, por darles un ejemplo, una unidad anticorrupción también tiene la competencia ahora de realizar las investigaciones de lavado. Es decir, anteriormente solamente en el año 2015, cuando se crea la unidad de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, era una única unidad, independientemente de que las otras unidades puedan investigar de lo que surja del delito o de la investigación principal, un hecho de lavado, había en forma específica o una sola unidad de lavado. Con esta resolución, creo que es del año 2019, si mal no recuerdo, se les dio ya una competencia a estas unidades para que puedan realizar investigaciones de lavado. Es decir, con eso la Fiscalía General puede designar en forma directa también a estas unidades para que realicen investigaciones de lavado. Perfecto. Ahora, ¿quién tiene la investigación? Desconozco, Carlos. Sí, te agradezco, doctora. Esa era una inquietud aparte, Marco. Una consulta con respecto a la investigación del hecho punible cometido por la camarista de Pedro Juan Caballero. ¿Hay algún avance al respecto? Con relación a, justamente ayer me habían consultado esa investigación o esa denuncia me fue reasignada hace unos 10 días atrás. Yo me incorporé otra vez en la unidad esta semana y recibí tanto una denuncia formulada por una abogada en representación de la Corte Suprema de Justicia y otras dos denuncias, una realizada por un abogado de Pedro Juan Caballero y otra por quien se considera víctima de este acto de la magistrada. Que es el intendente de Capitán Vado. ¿Cómo? Creo que es el intendente de Capitán Vado esa denuncia, ¿eh? Es una denuncia de una persona que se considera víctima. Sí. Bueno, entonces, como yo tengo estas tres denuncias, estoy ahora mismo administrativamente buscando poder acumular, porque los hechos, de acuerdo a lo que estuve analizando, son los mismos los denunciados, solamente varían a las personas a las que denuncian, porque en una de ellas hacen la denuncia contra los 3 miembros del tribunal y los 3 actuarios, y en otra solamente con relación a la magistrada, ¿verdad?
a la que fuera la magistrada que estaba realizando el sorteo. Y con relación a las diligencias que me preguntaste, en el marco de esa denuncia se remitió las imágenes del circuito cerrado del sorteo. Entonces lo primero que corresponde hacer es solicitar al laboratorio forense la designación de un profesional en imágenes para que pueda hacer también lo mismo que hizo en el caso anterior, una ampliación y fotograma y secuencia de esas imágenes que están en los archivos que nos remitieron. Y también a su vez verá información y pide un informe a la Corte Suprema con relación al legajo y la situación administrativa de cada uno de ellos. Eso en principio. En el principio, porque ahí se habló también, porque solo en la filmación que recorrió por todos los medios, ¿verdad? Solo aparece la camarista Sánchez, pero también se dijo que estaban sus otros dos colegas que incluso certificaron el documento en donde se asentó ese sorteo amañado. Bueno, y justamente otro de los elementos que también incorporaron en la denuncia son los cuadernos de registro de sorteo. Así que tengo que también hacer un análisis sobre eso, porque son varios cuadernos que corresponden a cada uno de los camaristas, así que tengo que analizar cada uno de ellos. Perfecto. Pero como les digo, tengo hace una semana físicamente los antecedentes, porque me incorporé recién esta semana nuevamente a la unidad. Doctora, muy amable, doctora, como siempre. No, por favor, Carlos. Muchas gracias y que tengas una buena jornada, doctora. Igualmente. Gracias. Usted está escuchando PDS. La fiscal Josefina